Y grábenme, muchachos, porque quiero rescatar para la gente que nos está viendo y que no tuvo la oportunidad de ver Sin Censura Nocturno anoche, la entrevista que nos concedió el doctor Santiago Nieto, en donde hablamos precisamente de si se abriría una investigación contra el juez que absolvió al Güero Palma y que buscaba liberarlo, entre otras muchas cosas. Hablamos de Cabeza de Vaca, de qué sigue en ese proceso. Fue una plática, como siempre, dura, al punto, con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien volvió a dejar la víbora chillando aquí en Sin Censura. Al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se enlace con nosotros. Doctor, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oiga, pues ahora anda todo el mundo buscándolo para conocer detalles de la demanda que nos adelantó primero aquí en Sin Censura, este proceso contra Cabeza de Vaca por posible peculado. ¿Ya se presentó, doctor? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Sí, ya hemos presentado, desde marzo, del año 2020, recibimos solicitudes de información por parte de varias áreas de la Fiscalía General de la República. Al hacer el análisis de la propia información que le habíamos entregado a la Fiscalía, vimos que había elementos suficientes a nuestro punto de vista para poder proceder penalmente en contra del señor Cabeza de Vaca. Al final del día presentamos 3 denuncias durante julio de 2020 en adelante, y después de la sección instructora, como lo comentamos hace unos días, después de la sección instructora, cuando hicimos público a petición del diputado presidente Pablo Gómez de la sección instructora, la información respecto a este caso en particular, empezamos a recibir nueva información de posibles testaferros, prestanombres, nuevos ranchos, nuevas empresas, otro tipo de despachos, y encontramos, como te lo comenté en la ocasión, la entrevista anterior en Sin Censura, encontramos este aviso que presenta el despacho norteamericano Dallas para reportar que va a tener como cliente a un PEP, un gobernante extranjero, y por ello es una especie de debida diligencia del cliente. Y ahí vienen datos que son realmente importantes, que la esposa del señor Cabeza de Vaca presentó un depósito por $100,000 en efectivo, $100,000, es decir, 2 millones de pesos solamente como depósito, y tenían un cobro de $1,650 la hora a partir de este documento que vimos y que en su momento lo hice público en tu programa. ¿Por qué es importante esto? Porque en ese documento se señala que es el gobierno de Tamaulipas, la Casa de Gobierno de Tamaulipas, el lugar donde se firma el convenio, el contrato, y la sede, digamos, de la representación, el lugar, digamos, para oír y recibir notificaciones. Entonces, esta nos motivó a presentar una 4ª denuncia por peculado, en virtud de que están utilizando bienes públicos, la Casa de Gobierno, para fines privados, y finalmente, con toda la información posterior que se recibió en la unidad, pues se presentó una 5ª denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, en los temas sobre todo vinculados con los campos de energía eólica y con la información proveniente del propio estado de Tamaulipas. Muchas ciudadanas y ciudadanos nos mandaron información quejándose de varias cosas, de la operación del propio gobierno del estado en temas ilícitos, y bueno, nosotros lo que hicimos fue conjuntar y entregar la información. Como se ha hecho público, la sección instructora señaló que se había acreditado el tema de defraudación fiscal, que fue el primero que fue presentado por parte de la Fiscalía General de la República, pero con ello fue aprobado en el Pleno el proceso de declaración de procedencia, y en este momento nos encontramos en eso.
Mi punto de vista es que el señor Cabeza Vaca ya no tiene inmunidad constitucional y por tanto se puede proceder penalmente en su contra. Ahora, efectivamente, el artículo 111 de la Constitución pues, no ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia cuando habla de la declaración de procedencia y señala que se hará del conocimiento del Congreso del Estado para el trámite correspondiente. Y la pregunta es, ¿cuál es el trámite correspondiente? Yo creo que el que establece el artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas. Dice, perdón, me voy a permitir leerlo, dice, en los casos de renuncia o muerte del gobernador o cuando se le declare con lugar a formación de causa, ya sea por violación a la presente Constitución o por delito del orden común o ya por violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y a las leyes que de ella emanen, en los casos de la competencia de las cámaras federales, si ocurriera la falta dentro de los 3 primeros años, el Congreso local nombrará por el voto a un gobernador interino. Evidentemente, como estamos ya en la parte final de su administración, tendrá que ser un gobernador sustituto, pero esta es una parte, esto para mí es central. ¿Qué significa? 1, ya no tiene inmunidad constitucional, por tanto se puede proceder penalmente en su contra, y 2, se habla de violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que fue precisamente el motivo de la declaración de procedencia. Por tanto, en casos de renuncia, en casos de muerte o en caso de que se le declare se declare la procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, como es el caso en particular, entonces pues ya se puede proceder penalmente en su contra. Creo que esto sí. Déjame preguntarle, doctor, ¿y dónde está el gobernador? O sea, esa es la pregunta del millón. La gente abajo dice, pues el que nada debe, nada teme, pero pues pareciera que teme muchas cosas, Cabeza de Vaca. A pesar de que lo defiendan, dice su abogado que nada le pueden hacer, el propio presidente piensa que no hay fuero, pero también hay que decirlo, y no pretendo amarrar navajas, pero la Fiscalía General de la República sigue sin orden de arresto al gobernador de Tamaulipas. Entendiendo lo que me está diciendo, doctor, es un verdadero, es un complejo caso porque si se puede judicializar, la pregunta es, ¿por qué no hay orden de arresto contra el gobernador? Y el gobernador, si no tiene nada que temer, ¿dónde está? Creo que es importante escuchar su opinión sobre estas cosas, doctor. Bueno, el gobernador no ha aparecido, efectivamente, eso es cierto. Creo que también es importante reconocer la labor de la Fiscalía General de la República, de cómo ha llevado Seido este caso en particular, y cómo pues obtuvo en este momento la declaración de procedencia. Yo soy de la idea de que, insisto, ya no tiene inmunidad constitucional y si se libra una orden de aprehensión puede ser detenido, digamos, en donde se le localice. Pero creo que lo más importante es que tenemos que cumplir con el mandato del presidente López Obrador de combatir la corrupción. Pero hay algo que es muy importante que hemos hablado tú y yo en algunas ocasiones. Hay que combatir la impunidad, y la impunidad solamente se combate si llevamos a los responsables ante los tribunales. Creo que es el caso del ex senador Lavalle, el primer caso. Este es el segundo caso de este grupo denunciado incluso por el señor Emilio Lozoya. Creo que sí, son importantes estos casos porque además se trataba de una persona que había intentado romper de alguna forma el orden político en el país, había generado una alianza federalista, tenía una política agresiva en contra de las decisiones del presidente, sobre todo en los temas de energía eólica, no porque les interesaran las energías limpias, sino porque, como nosotros pudimos acreditar y como lo hemos estado planteando en las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, las empresas pues, en donde tenían donde tienen participación corporativa, los testaferros del señor Cabeza de Vaca contaban con información privilegiada del lugar donde sería construido el parque eólico, porque esa información la tenía la Universidad de Tamaulipas y ellos estuvieron haciendo trabajos para ello. Constituyen las empresas, compran los ranchos y se van haciendo a través de una dinámica de adquisición personal de los ranchos donde se instalan finalmente los parques de energía eólica. No les interesa la energía limpia, lo que les interesa es el negocio, y eso, pues, en buen español, se llama corrupción. Y el presidente López Obrador ha sido muy claro, lo hemos platicado, él es un hombre genuinamente honesto, genuinamente austero, y el mandato que yo tengo de su parte es que denunciemos y llevemos a todos los casos
ante la Fiscalía General de la República o ante la autoridad competente, puede ser el Consejo de la Judicatura Federal, puede ser el Poder Legislativo, puede ser el Instituto Nacional Electoral, la instancia competente para efecto de que se sancione a los responsables. Si no tiene fuero, como usted dice, cabeza de vaca, ¿es ya prófugo entonces? Bueno, en caso de existir una orden de aprehensión, la persona sería prófugo de la justicia. No tengo yo datos de que así sea, pero no tiene inmunidad constitucional y en caso de que tuviera una orden de aprehensión, pues podría ser detenido. Sería ilógico, doctor. Sería ilógico que la Fiscalía pidiera el proceso en la Cámara de Diputados y no se emitiera la orden de aprehensión. Me imagino que ante lo que estamos es que podría ser cuestión de tiempo para que cabeza de vaca sea declarado prófugo de la justicia, entonces. Bueno, yo creo que este asunto al final va a terminar llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una controversia constitucional ya planteada. Yo creo que es un asunto de interpretación del texto constitucional, pero creo que la parte fundamental es que hay que tener confianza en las instituciones. Y hay que tener confianza en la labor profesional que está desarrollando CEIDO. Lo que hizo, insisto en este caso, lo que hizo CEIDEF en el caso de Lavalle, también frente a una denuncia que presentábamos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué encontramos en ese caso de Lavalle? Pues los depósitos de 40 millones y la adquisición de bienes inmuebles, 6 bienes inmuebles, algunos en Campeche, una transferencia internacional de 19 millones, una cuenta de 30 millones. Es decir, teníamos un grupo, una información que, bueno, fue hecha del conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público finalmente consiguió pues la orden de aprehensión en contra del señor Lavalle. Yo creo que este segundo caso es fundamental y creo que es importante escribir la historia de qué fue lo que sucedió. Tuvimos una serie de reformas constitucionales el sexenio pasado que estuvieron pues, manchadas por las redes de la corrupción en distintas materias, y una de ellas fue precisamente la energética. Creo que la recepción de recursos y la compra de personas, de diputados de Acción y senadores de Acción Nacional, pues un reflejo del nivel de podredumbre que existía durante la administración Peña Nieto y de pues, la falta de controles institucionales adecuados para poder combatir estas conductas. Doctor, pienso en Odebrecht, ¿no? Durante toda esa administración fuimos con Venezuela los dos únicos países que no procesamos a nadie por Odebrecht, y bueno, eso evidentemente ha cambiado en esta administración, y yo creo que pues, tenemos que seguir en esa dinámica de combate a la corrupción y a la impunidad. Déjeme preguntarle y dígame, por favor, a la hora que tenga que salir corriendo, porque le agradezco su generosidad, sé que tiene otros compromisos. Por favor, doctor, avíseme. Déjeme preguntarle, ¿hay otros gobernadores que estén siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera? Entendiendo que cabeza de vaca no es el único señalado, hay personajes señalados y que están en funciones. Por eso le pregunto, doctor. Sí, a ver, nosotros habíamos presentado ya una denuncia, por ejemplo, en contra de Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León. Tenemos ya, no puedo dar particulares del caso, pero hay otros dos casos en donde ya se había presentado una denuncia contra gobernadores en funciones. De alguna forma, se trata de seguimiento de algunas investigaciones, incluso que teníamos antes en la FEPADE. Pero también tengo que ser muy claro en esto. El presidente me ha planteado, me ha dicho, me ha instruido para efectos de que durante estos días que quedan del proceso electoral, hasta la jornada electoral, no haya ninguna denuncia en contra de ningún tipo de personaje de naturaleza política. Por supuesto, y me lo comentó el presidente, si las autoridades competentes me solicitan información, llámese la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Electoral, el Instituto Nacional Electoral o el Consejo de la Judicatura Federal, pues la instrucción es que yo les entregue toda la información con independencia del tiempo. Pero lo que él no quiere es que haya una percepción de que se utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera como se utilizó en el pasado, como mecanismo de golpeteo político.
Lo que él me ha planteado es que sigamos con la investigación, y en el momento oportuno, cuando pasen la jornada electoral, pues estamos en condiciones de presentar las denuncias correspondientes o incluso hacer el congelamiento de cuentas si eso es algo que tiene que operarse frente a casos, por ejemplo, de empresas fachada. Mientras tanto, pues estamos trabajando, estamos generando casos, por ejemplo, con el Instituto Nacional Electoral, con la Fiscalía Electoral, hemos trabajado muy de cerca con el Consejo de la Judicatura, y bueno, nuestro objetivo es seguir trabajando así, presentando los casos, y bueno, pues particularmente que podamos evitar los hechos del pasado, ¿no? Imaginen que en 2012 hubiéramos podido detectar, como hoy lo estamos haciendo, la compra masiva de tarjetas prepagadas, y hubiéramos evitado Soriana, ¿no? Si hubiéramos, como lo estamos haciendo hoy en día, en 2012, hubiéramos podido, no sé, evitar que hubiera recepción y traslado de recursos por Monex, por ejemplo, o que hubiéramos podido, no sé, en el año 2000, revisar las cuentas del sindicato de Pemex para ver dónde se iba el dinero, o en 2016 hubiéramos tenido oportunidad de ver cómo los trasladadores de valores llevaban dinero en efectivo, o empresas fachada eran contratadas por la administración en estafas maestras o en Operación Zafiro. Y eso es finalmente lo que queremos hacer en este momento, que cumplir con lo que nos compete como unidad de inteligencia financiera, en cumplimiento de una disposición además establecida en la ley, para poder combatir estas prácticas negativas que vinculan a la corrupción con lo electoral. Doctor, ¿hay alguna campaña que tú percibas para golpetearte, para torpedear a un personaje como tú, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Porque leo un reportaje que publica el periódico Reforma, en el que habla que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando finanzas del juez Juan Pablo Gómez Fierro, de su madre y su hermana, pero el tono me parece muy de golpeteo. ¿Has advertido una campaña en tu contra, doctor? A ver, un poco para hablar de este caso. Nosotros tenemos un acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, y perdónenme, revisamos a todas y todos los jueces del país. O sea, el señor Gómez Fierro no es un elemento atípico, y le damos la información al Consejo de la Judicatura para que ellos determinen conforme a sus procedimientos cuando encontramos algo que pueda ser raro, igual que lo estamos haciendo con el Instituto Nacional Electoral respecto a la información que nos piden de candidatos a gobernadores y gobernadoras de las entidades federativas, o como hacemos el barrido lo hemos hecho las 18,000 empresas que forman parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que estamos revisando? Que no sean de reciente constitución, que tengan operaciones en el sistema financiero, es decir, que no se trate de empresas fachada o factureras. Lo mismo hacemos con los jueces. Esto se ha trabajado y además yo quiero reconocer al ministro Saldívar, al ministro presidente, porque cuando le llevé un caso al anterior presidente de la Corte, Luis María Aguilar, de un magistrado federal que estábamos detectando que recibía dinero del narcotráfico y que terminaba concediendo amparos o modificando sentencias de los jueces de distrito para mejorar las condiciones o el tiempo para el encarcelamiento de personas vinculadas con el cártel de Jalisco Nueva Generación, no hizo absolutamente nada. Y entonces es hasta que entra Saldívar que podemos generar este entendimiento. Entonces, el caso del juez Gómez Fierro no es un caso que no está terminado, estamos apenas haciendo la revisión. Sí brincó esto de los 6 inmuebles, hay que encontrar la razón por la cual en 2 años vendió 6 inmuebles, puede haber múltiples factores, pero no hemos terminado. Por tanto, creo que no podemos hacer ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias de ningún tipo. Y eso es lo que no haré respecto al juez Gómez Fierro. Pero yo quiero ser muy claro con esto. Siempre se está revisando a todas las personas, y hemos dado la información, de manera rutinaria al Consejo de la Judicatura Federal con respecto a al comportamiento atípico que se pueda llegar a detectar en alguna persona que forme parte del Poder Judicial de la Federación. Y por eso creo que es muy importante resaltar esto. Y por eso yo he cuestionado el Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que falta el elemento fiscal y falta el elemento financiero para poder tener un mapeo completo de todas las personas.
y poder detectar todos los casos de corrupción, incluyendo la corrupción judicial. El presidente nos ha planteado eso, que tengamos que revisar, hay que evitar que haya corrupción en el Poder Judicial. Lo ha dicho el propio ministro presidente Arturo Saldívar en su discurso, en sus informes. El mensaje es muy claro, no puede tolerarse la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación, dentro de los poderes judiciales locales. Lo ha dicho incluso el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y nosotros estamos cumpliendo esa instrucción. Hasta este momento no tenemos, digamos, una respuesta, una investigación concluida para ver si denunciamos o no al juez. Desafortunadamente esto se hizo público. Hay que decir que nosotros le canalizamos la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo distribuye entre 2.500 entidades financieras en el país. Puede cualquiera de estas entidades financieras hacerlo público y desafortunadamente terminó esto en una nota de un diario de circulación nacional. Creo que pues es importante que midamos los tiempos, que vayamos analizando caso por caso y que, bueno, evidentemente, pero si hay algún tema de responsabilidad, la instrucción que yo tengo del presidente es clara, hay que presentar la denuncia ante la autoridad competente. Para cerrar, don Santiago, me imagino que se va a hacer una investigación por lo que denuncia el propio presidente Andrés Manuel López Obrador del intento de sabadazo por la absolución del Güero Palma en día inhábil. La Unidad de Inteligencia Financiera se esperaría que revisara a este juez, ¿no? Que creo que no es ni el juez titular. ¿Qué piensa o qué se comenta? ¿Le ha platicado, le ha pedido el presidente que se investigue por este caso, doctor? Hemos iniciado la investigación respecto a este caso porque quiero recordar que tenemos tres magistrados federales denunciados. Presentamos información para que la Fiscalía de Nayarit pudiera proceder en contra de jueces y magistrados en Nayarit relacionados con casos del Infonavit. Tenemos casos de personas denunciadas en jueces locales denunciados en Coahuila. Es decir, o sea, forma parte de nuestra dinámica el combate a la corrupción judicial, por algo que yo, digamos, sostengo, y es que si realmente queremos combatir a la delincuencia organizada, tenemos que combatir sus estructuras financieras, el congelamiento de cuentas, el desmantelar sus empresas fachada, tenemos que combatir la corrupción política que les da cobijo, sobre todo a nivel local o a nivel municipal, pero hay un elemento que a veces dejamos de lado, y es que hay que combatir la corrupción judicial y ministerial y policial, que les da cierto soporte jurídico. Por ello, por supuesto que habrá la revisión correspondiente de esta resolución vinculada con el Güero Palma, para efecto de que si encontramos alguna irregularidad, como ese magistrado al que me refería y que la fiscal anticorrupción, la doctora Mijangos, obtuvo una orden de aprehensión, que en este momento se encuentra preso, porque tenía 50 millones de pesos más en sus cuentas de lo que podía justificar como magistrado federal. Creo que esto es algo en lo que tenemos que estar trabajando de manera cotidiana, y pues forma parte de uno de los proyectos de la Unidad de Inteligencia Financiera. No es un tema que tenga que ver con un juez incómodo, un juez rebelde, sino tiene que ver con un procedimiento ordinario para efecto de evitar que efectivamente los grupos de delincuencia organizada estén comprando o estén amenazando a los propios juzgadores. Y es que las palabras del presidente son fortísimas, muy duro el mensaje. Dijo que su gobierno no establece relaciones de complicidad luego de que este juez ordenara la liberación del ex líder del cártel de Sinaloa, Héctor Luis Palma Salazar, y señaló que se intentó dar un sabadazo, por lo que enviará una iniciativa para evitar que asuntos como órdenes de liberación de reclusos sean aprobadas en días inhábiles. Hasta en eso, ¿no, doctor? El presidente contundente. El presidente muy fuerte, porque creo que lo exige la actuación de este juzgador. Creo que ese es un mensaje muy claro. No podemos tolerar la corrupción judicial, porque la corrupción judicial al final del día genera impunidad. Le mando un abrazo, doctor, y le agradezco mucho por su generosidad y por estas pláticas, estos diálogos. Estamos al pendiente y ya lo estaremos molestando para seguir hablando de estos temas que son importantes para la gente. Pues un abrazo y siempre un placer.
Gracias. Es el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablando con nosotros sin censura.